Hola Rafael, estamos iniciando una nueva conversación por la vida, con las ópticas de México y de Chile. Estamos con Rafael Marín, el periodista y abogado de Veracruz, que es además el presidente del Colegio de Profesionales y Técnicos, una persona altamente comprometida con el quehacer social de su país y a quien nuevamente le damos la bienvenida y le pedimos que nos pinte, ¿verdad?, con un pantallazo cómo se ve en este momento la situación eh, política y de la pandemia en México. Gracias, Hernán. Muy buenas tardes. Yo quisiera comentarlo rápidamente bajo dos escenarios. El primero, la obligación constitucional que tiene el Estado mexicano, es decir, la Presidencia de la República, los estados soberanos y los municipios, para coordinar esfuerzos en aras de que el problema de COVID no se expanda más, no explote más, no genere un tsunami como el que comentábamos la vez pasada. El número de contagios asciende casi a 50,000, el número de muertos un 10%, pero por otra parte vemos que la sociedad mexicana está un poco relajada, es decir, no ha tomado en serio el problema de la pandemia, es lamentable decirlo. Existen muchos sectores, sobre todo en las zonas metropolitanas del país, el centro, el norte y el sur, en donde sigue habiendo aglomeraciones muy amplias y el panorama de COVID, la ola que va hacia el tsunami, pudiera salirse de control si no cruzamos la sociedad y el gobierno información más clara, porque precisamente estos días se han anunciado como la cima de la pandemia, la parte donde puede explotar, dar lo que yo llamo el tsunami, no la curva, generar un tsunami que impacte de manera exponencial y terrible, pero que también nos están diciendo las autoridades que la pandemia podría irse hasta los primeros días de junio. El problema está en que lamentablemente ante una especie de desconocimiento de los estados, han querido enfrentarse en las normas nacionales con el presidente de la República y han optado por establecer sus propios días de salida y de suspensión. El gobierno de la República ha mencionado que los estados están en su potestad de tomar decisiones estatales o incluso municipales, pero lo cierto es que debe privilegiarse la norma nacional en el sentido de que sea el Estado quien marque, el Estado mexicano quien marque los límites. Si nosotros salimos el 1 de junio a la calle por decisión personal, por necesidad de trabajar, que es donde el Estado debe poner mayor énfasis en apoyar de manera más directa a los que más lo necesitan, que estamos hablando de 60 millones de pobres, es lo que el modelo neoliberal nos dejó y que va a ser una lucha titánica a revertir. Hoy habla el presidente de México que COVID nos va a dejar 1 millón de desempleos. Si nosotros no tomamos cartas en el asunto, no solamente puede dispararse el número de COVID y de decesos, sino además se nos puede salir de la mano si los mexicanos no asumimos con responsabilidad el quédate en tu casa, el solamente sal por lo necesario, pero además que los estados y los municipios asuman su obligación constitucional de respetar el derecho a la vida y a la salud, asumiendo o respetando las disposiciones del gobierno federal. El país se compone de 32 estados, pero hay un presidente de la República que es el que está marcando ahorita el
el escenario de respeto a la salud. Es una potestad del presidente. Entonces, es un llamado enérgico a los estados a que asuman su responsabilidad y lejos de estar creando responsabilidades estatales que muchas veces responden a partidos políticos, lamentablemente es muy lamentable, es vergonzante que el mundo se entere de que los partidos políticos están medrando con la salud de los mexicanos. Deben de respetar la decisión del gobierno federal de asumir la salida de manera paulatina en los caminos y en los momentos que el gobierno federal también determine. Importante lo que señalas porque esa disciplina que se debe imponer, digamos, en situación de catástrofe, es muy importante y no tiene que ver con el color político de quien esté en el gobierno, es una necesidad de Estado. El Estado debe preservar la salud de la población, proteger a la nación, y lógicamente en esa medida, ojalá que AMLO pueda realmente imponer el peso del Estado central, del Estado federal, y ordenar ese confinamiento necesario para evitar la propagación de la plaga. Ahora, en esos términos, bueno, nos estamos debatiendo en el momento más difícil. También en Chile se está viendo ya la necesidad de que esto se prorrogue, que el impacto va a ser más profundo, y en lo económico se están recién revisando algunas alternativas más juiciosas de ayuda para que la gente pueda quedarse en su casa. Tú hablaste de los pobres que viven al día y que necesitan ir a levantar la cosecha, tienen que ir a ganarse el peso en la feria, y lógicamente eso es una situación común de pobreza. Los pobres en este sentido son las víctimas principales de la pandemia. Seguramente no van a tener la capacidad, los sistemas hospitalarios para recibirlo, y él va a ser una víctima, ¿verdad?, que va a tener que quedarse en su casa, y esto es dramático, y lo que hay que resaltar es que este bicho no solamente ataca a los adultos mayores, a la cuarta edad o a la tercera edad, sino que también está llegando a gente joven. Y nosotros hemos tenido que lamentar la muerte de trabajadoras de la salud que estando en la primera línea se han contaminado y han fallecido. O sea, hay mártires ya en esta odisea. Ahora, más allá de esto como noticia, en términos de América del Norte, ¿cómo se ve la relación con Estados Unidos? Que el epicentro partió en Estados Unidos, en América del Norte. Sigue siendo Brasil en América del Sur el país más afectado. eh, y ahora está México tratando de frenar que esto ocurra. ¿Cómo se ve desde ahí, como vecinos del gigante del norte, cómo lo ven ustedes las medidas de Estados Unidos? Porque sé que en la Florida han sido bastante relajados, van a las playas, eh, y en Nueva York, ¿verdad?, el alcalde defendiendo mantener esto porque no podía más con tanta muerte. ¿Cómo se ve el caso de Estados Unidos, Rafael? Mira, el panorama, así lo vemos los ciudadanos, y también lo comento en dos escenarios, por parte del gobierno y por parte de los ciudadanos. Por parte del gobierno ha estado muy al pendiente López Obrador y su secretario, Marcelo Ebrard, de la relación con Estados Unidos, y han tratado de mantener contactos permanentes, pero no vemos nosotros los mexicanos en las noticias, en las acciones, que el gobierno de Estados Unidos responda de manera solidaria a la problemática que se está presentando en su país y que de alguna u otra manera puede impactar en la zona fronteriza con México. De hecho, el segundo lugar ahorita más contaminado en México después de la zona metropolitana es precisamente Baja California, y sobre todo la zona de Tecate, de Mexicali,
donde el número asciende a cerca de 7,000 contaminados. Entonces, los ciudadanos a veces nos sentimos imponentes porque la voz ciudadana puede expresarse de manera fuerte cuando estamos colegiados, cuando hacemos una manifestación pacífica, constitucional, pero el COVID en estos momentos no nos permite estar codo a codo, cara a cara para manifestarnos. Creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es hacerle un llamado enérgico a Estados Unidos para que mire un poco hacia la frontera, porque el paso de no solamente de mexicanos hacia Estados Unidos o viceversa, sino de otros países, se sigue viendo de manera muy relajada. Tú debes de recordar, debemos de recordar que existe un gran número de migrantes centroamericanos precisamente en Tijuana, cerca de 20,000, que no se sabe exactamente su paradero, no se sabe su condición física, su atención de salud, y es evidente que sus gobiernos, sobre todo en Centroamérica, no han volteado hacia ese sector. Estados Unidos hizo un programa hace poco para parar un poquito la migración, pero en el sentido de seguridad pública. Es decir, generar trabajo en el corredor centroamericano, pero no en el caso de COVID. Veo un manejo relajado por parte del gobierno de Estados Unidos. Me parece que no tienen una política siquiera cercana a poder buscar una solución. Reitero nuevamente, no veo a los gobiernos del mundo generando sinergias para buscar generar o inventar o elaborar una vacuna contra COVID, y esa parte es la que finalmente creo que Estados Unidos la está relajando. Me parece que Estados Unidos está más preocupado, también como en el caso chileno, su presidente, en su imagen que en la problemática. Bueno, usted, ahí Trump está en plena campaña presidencial y se le está poniendo muy duro el camino porque él quiere volver a una normalidad, pero siguen apareciendo, digamos, infectados y las cifras son dantescas. Esto realmente ni en ninguna guerra en la que participó Estados Unidos ha tenido tantas bajas como se ha dado en esta pandemia. Entonces, ahora, como latino, ¿verdad? La preocupación está en que los latinos en Estados Unidos siempre fueron carne de cañón en las guerras, y en este caso, en vez de tener una protección mínima, han sido desprotegidos por el sistema, porque muchos son ilegales, ¿verdad? No tienen sus documentos y les da miedo ir a acercarse a un hospital porque los pueden deportar. O sea, realmente hay una compleja malla de situaciones trágicas que se van sumando y que afecta principalmente a la población ambulante, ¿verdad? Que va por un trabajo ocasional, va para una cosecha y se desplaza por Estados Unidos. Y lo otro paradójico es que Estados Unidos no está pudiendo levantar las cosechas porque no tiene la mano de obra del inmigrante que usa con todas las informalidades del caso, pero lo usa para poder mover su economía. Se ha sabido, digamos, de destrucción de cosechas porque no hubo quien las levantara. Sí, sí, así es. Yo creo que solo, perdón que lo diga, pero así me suena, yo creo que solo Dios sabe cuántos contagios tenemos en el mundo, en México, en Estados Unidos. Las cifras varían. México reportaba el 22 de abril inédito en las tablas de coronavirus y algunos medios, surgida información de Johns Hopkins, la universidad, cerca de 50 casos. Era inédito que en los días pico, que fue entre el 20 y el 24, se haya reportado 70 y tantos casos. Es decir,
Por una parte se reportan 70 y tantos, pero por otra fuente se reportan 200 o 300. Hoy el reporte sumaban 1,700. Claro, ustedes tienen Entonces, 71.000 contagiados. más o menos. 71.000 es la noticia última que está circulando. Claro. Exactamente, pero existe un subregistro. Todavía no mencionan los periódicos que tengamos saturación de camas. Lo que sí te puedo decir es que el gobierno ya anunció que la mayoría de las personas entubadas tienen una posibilidad del 90% de morir. Esa es una realidad, ya fue anunciado por el gobierno precisamente en las entrevistas del doctor López-Gatell, y creo que nosotros como país debemos seguir confiando en la institución oficial que es el gobierno de la República. La sociedad tiene ciertas dudas, pero es el gobierno el que nos representa y tenemos que seguir confiando respecto a las medidas que tenemos que tomar. No estoy diciendo que nos atemos de mano ante las determinaciones del gobierno estatal, del gobierno municipal o del gobierno federal. Debemos exigir mayor información y, reitero, debemos buscar en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que tiene ya 72 años. Debemos ver en sus artículos como el 3º, como el 22, como el 27, como el 28, que el Estado mexicano y el Estado chileno y el uruguayo y el brasileño garanticen a sus gobernados, a sus nacionales, el derecho a la salud, al bienestar y a una vida digna. Es allí donde yo creo que los ciudadanos debemos exigirle a nuestros Claro, gobiernos que sigan trabajando para lograr esto. el punto, digamos, es que lógicamente aquí se demuestra cuán incumplidos están esos derechos humanos en la realidad de nuestros países. Cuando la salud se convierte en un negocio donde el que tiene plata se ingresa a una clínica bien equipada y el que no tiene plata tiene que hacer listas de espera en hospitales públicos, que además están desabastecidos, ¿verdad? Están en condiciones paupérrimas en términos de insumos. El propio personal de la salud pública no tenía equipos de protección adecuados para poder enfrentar una pandemia de este tipo. O sea, realmente esto es como decir que el sistema quedó desnudo en la plaza pública y ahí, ¿verdad? Desgraciadamente los que pagan los costos son los más pobres, los sectores populares y fundamentalmente la gente de trabajo que además ha perdido sus empleos y no tiene ninguna esperanza real de recuperarlo. ¿Cómo se ve dentro del círculo de profesionales y técnicos, dentro del el sector medio intelectual, académico de México, la salida a esta crisis a nivel global? Bien, mira, te quiero comentar, no he visto a nivel nacional una manifestación pública, es decir, por lo menos en los periódicos, algún desplegado de los grandes sectores a nivel nacional, como abogados, como doctores, como arquitectos. Nosotros en el Colegio de Profesionales y Técnicos tenemos un encuentro en estos días con todos los foros nacionales para efecto de hacer un pronunciamiento sobre este sentido y destacar los pros y los contras. No busca generar polémicas, sino encontrar soluciones. En México, el sector de salud, los doctores, las enfermeras, los camilleros, han creado un movimiento desde hace 2 años llamados Yo Soy 17 o Soy Médico 17, más conocido como Soy 17, que se quejan periódicamente de que no tienen en los hospitales públicos, incluso en los privados, no se cuenta con el instrumental necesario para poder solucionar. Hubo hace poco también unas licitaciones muy rápidas, fast track,
que le costaron algunas críticas al presidente en el sentido de que se estaban contratando ventiladores que no reunían las condiciones para prestar la atención médica a los pacientes. El presidente de la República fue muy, yo diría, muy atinada su decisión, fue muy receptivo de la demanda ciudadana, de las críticas de la prensa, de comercios, de profesionistas, e inmediatamente retiró esa compra. Dijo, no se va a dar, y eso evidentemente habló de que el presidente está muy perceptivo a las redes y a muchos escenarios. Yo creo que en términos generales habrá que hacer un pronunciamiento por parte de comerciantes, de industriales, de profesionistas en breve tiempo, porque el panorama ya lo anunció el presidente. Hay 1 millón de empleos que se perdieron o se van a tener perdidos al 1 de junio, y esto demuestra que debemos trabajar no solamente en atacar el problema de la pandemia, en buscar que se elabore la vacuna por parte de la UNAM. Ayer yo le mandaba un tuit al presidente en ese sentido, también con copia a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, y creo que tienen que hacernos caso porque son las trincheras que tenemos. Esta entrevista desde Chile para el mundo se me hace también atinada. Son los medios que tenemos para manifestar de manera enérgica, respetuosa, pero sobre todo objetiva y constitucional las demandas sentidas de la sociedad. 1 millón de empleos significa 7 millones de bocas en México por alimentar, porque es en promedio el grueso de una familia de 5 a 7. Claro. Entonces, imagínate de qué grueso de población estamos hablando, que ese millón que se duplica o se multiplica por 7 son parte de los 60 millones de mexicanos que viven con $1 diario. Es decir, prácticamente 8 pesos en la mañana, 8 a mediodía y 8 en la noche. Entonces, pues es prácticamente nada, y pues es un llamado también a los empresarios mexicanos, es un llamado también a los profesionistas, que cerremos filas en aras de que generemos empleo para que a partir del 1 de junio la situación sea un poquito más alentadora para todos y cada uno de nosotros. Muy bien, yo creo que el camino es también empoderar a la sociedad civil para que se vayan generando alternativas sociales de ayuda. Ya lo conversábamos antes y aquí está cundiendo, y lo bueno es que se está recibiendo como una campaña ya nacional. La televisión abierta ya se hizo eco de que existen en los barrios ollas comunes, que existen medidas que han implementado los propios vecinos, los propios sindicatos, para poder buscar la ayuda mutua. Yo creo que es lo positivo de esto, ¿verdad? Después de haber vivido cada uno en su burbuja, en el egoísmo, en el individualismo, ahora se está mirando al prójimo, se está teniendo esta consideración en términos de que todos nos necesitamos para poder bregar en este clima de terror que nos está rodeando. Yo creo que la única posibilidad de permanecer fuerte en términos espirituales, no caer en depresiones, es justamente atizar la buena voluntad de las personas y llamarlas a que se pongan a disposición del vecino, del adulto mayor, del abuelo que no tiene cómo salir a cobrar su jubilación porque no puede salir, que no maneja el Internet, que no está digitalizado, sino que él es de la carta, del trámite presencial, y él no lo puede hacer ahora. Entonces, ahí hay un espacio que se ha ido dando de humanidad, de reencontrar la humanidad. Así que yo te agradezco este contacto desde México, desde Veracruz,
Rafael, tenemos que seguir desplegando esta tribuna alternativa porque esto a través de Facebook, de Twitter, empieza a tener cada vez más réplicas, digamos, más compartidos, que nos dan el aliento de que la gente está siguiendo la noticia, y lo que el mundo nos enseñó, que la globalización tenía este lado amable, que era la conectividad, que nos permitía mantener las relaciones de amistad, de colaboración, pero hoy es una situación de emergencia que lo hace imprescindible recurrir a este medio alternativo y difundirlo entre las personas que estaban alejadas de lo gregario, meterlas a los colectivos y comenzar a sumar, porque es difícil y hay que pasar este tsunami. Rafael, tus palabras para cerrar esta conversación. Solamente rápidamente comentarte que las relaciones entre los seres humanos y entre los pueblos no solamente son materiales, es decir, a través de acuerdos económicos, de comercio, sino hoy por hoy, después de COVID, que llegó para quedarse, deben de ser de humanidad, de solidaridad. El Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado, que es una delegación en Veracruz que presido con 50 años de reconocimiento, y el Colegio de Profesionales y Técnicos en Veracruz, ponen a disposición de los no nacionales, es decir, nuestros hermanos chilenos, uruguayos, brasileños, argentinos, que estén en Veracruz, nos ponemos a su disposición para ayudarles en la medida de nuestra posibilidad. Y bueno, nos pueden contactar a través de las redes, en Rafa Marín es el Facebook, o a través de este medio tuyo que es infinitamente animador para buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo a través de un medio como es el Internet, las redes, que deben dejar de ser instrumentos de juego para convertirse, como tú lo estás haciendo de tiempo atrás, instrumentos de trabajo y cambio social, Hernán. Gracias, Rafael. Y estamos en comunicación en cualquier minuto. Hay que estar al pie del cañón, y tú como periodista lo conoces muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Y seguimos conversando. Seguimos conversando.